encantado de poder saludaros, que seguro que vamos a aprender mucho conjuntamente a medida que vaya avanzando la sesión y vaya varios temas que hay por delante pues salgan a la luz, que seguro que van a salir unos cuantos. Bueno, pues yo lo primero que quería decir es que Alasdair MacIntyre es un personaje absolutamente original de la filosofía moral de la segunda mitad del siglo XX. Es un personaje muy original porque su procedencia escocesa no es un factor accidental en su caso. Él hace gala precisamente de su procedencia escocesa, de su naturaleza de escocés. Ha estado durante muchos años en Estados Unidos y ha tenido una enorme influencia sobre el mundo de la ética y de la filosofía política, pero particularmente de la ética, curiosamente, de la ética en las organizaciones. Y digo curiosamente porque MacIntyre es alguien que ha reprochado y ha repudiado permanentemente que se le ascriba a algo parecido a ética en las organizaciones. Porque no quiere, ni mucho menos, participar de algo que considera que supone una desnaturalización de la auténtica filosofía moral, porque el alineamiento con principios y de tales principios, tales aplicaciones, digamos que ese modo de actuar por parte de algunos filósofos morales no es precisamente de su línea de trabajo, de su línea de investigación, es algo que rechaza taxativamente. Por tanto, es un personaje original. Original porque otro, en su lugar, diría que sí, que se considera el adalid de este movimiento o de la aplicación de la ética a gran escala, etcétera, etcétera, pero no es el caso, precisamente. Más bien quiere que no se le ascriba a ciertas áreas donde algunos tienen tendencia, digamos, a incorporarle, como podía hacer Platón con Sócrates, que podía incluir a Sócrates como referente en todo y para todo, y no necesariamente Sócrates dijo lo que Platón nos da a entender que dijo el propio Sócrates en algunos de sus diálogos. Digamos que MacIntyre ha ejercido en el ámbito americano principalmente una enorme influencia en muchos de discípulos, eso sí, no particularmente relevantes en el ámbito académico internacional. Pero sí que es verdad que en Notre Dame ha tenido pues, un enorme influjo y también en otras universidades no necesariamente confesionales. En otras universidades de Estados Unidos pues, ha tenido bastante protagonismo. Lo ha tenido también en España en la medida en que la editorial Rial pues, sacó a la luz, digamos, el libro Tres versiones iguales de la ética. Cuando hizo esa contribución, pues digamos que tuvo un enorme impacto porque bueno, tuvo una muy buena difusión, un prólogo de Alejandro Llano pues muy célebre también, y bueno, pues Rogelio Rovira también hizo una excelente traducción. El objetivo de esta sesión de grandes libros es trabajar el libro emblemático de Alasdair MacIntyre, que es Tras la virtud, sin lugar a dudas. De tal forma que sus obras posteriores, por relevantes que sean o por desarrollos que impliquen respecto de Tras la virtud, no llegan a Tras la virtud. No alcanzan ni mucho menos el protagonismo, la proyección a todos los efectos de Tras la virtud. De tal forma que todas las contribuciones de algunos de sus discípulos e incluso algunos de los críticos a MacIntyre siempre se trabajan desde Tras la virtud. Por tanto, decir MacIntyre es decir Tras la virtud en un sentido muy simplista de la expresión. MacIntyre lleva escribiendo desde hace muchísimos años, lleva escribiendo desde los años 50 del siglo XX hasta bien avanzado el segundo decenio del siglo XXI. O sea, lleva 70 años publicando, que se dice pronto. Y su edad, pues es una edad avanzada, es nacido en Glasgow en Edimburgo, en 1929. Y bueno, pues ahí está digamos, el bagaje de alguien que ha dado todo por la filosofía moral, política y la sociología. La sociología es un factor a tener en cuenta importante porque MacIntyre ha querido siempre quedarse con
la teoría sociológica y no tanto con la sociología aplicada, pero ha también manifestado todo tipo de rechazo, de repulsión, habría que decir, a quienes quieren estar al margen de la psicología, de la sociología, etcétera, etcétera. Quieren hacer una filosofía, digamos, de burbuja, una filosofía sin estar a pie de calle, a pie de obra. Eso no le ha interesado. Pero no porque le interesa hacer una ética aplicada, como algunos tratan de transmitir, de ética aplicada a la gestión pública. Recording in progress. Ética aplicada al mundo de la informática, ética aplicada a las ciencias de la vida, etc. No es el caso. Bien. Más detalles. MacIntyre es, ante todo, a mi modo de ver, a través de Tras la virtud, es un precursor de grandes temas. Tarda 9 años, según él, en escribir Tras la virtud, 1972-1981, y bueno, ve la luz Tras la virtud, After Virtue en este caso, y es una obra que marca un punto de inflexión en la filosofía moral contemporánea, pero sobre todo es una obra que está repleta de citas, algunas de ellas de autores muy desconocidos y otros pues de protagonistas que no son ascribibles al ámbito de la filosofía estrictamente. Y llama la atención, pero sobre todo es un promotor de temas de actualidad, de candente actualidad, a propósito de su sentido de la filosofía. ¿Y cuál es el sentido de la filosofía? El sentido de la argumentación. ¿Qué se espera de un filósofo? Que argumente. Esa es la consideración fundamental de MacIntyre. Y que argumente a pesar de que en los argumentos de nuestro tiempo, o en los argumentos en los tiempos de After Virtue, resultan muchas veces inabarcables las temáticas, o de tal forma que de tales premisas a tales resultados, las premisas son tan irreconciliables entre sí que los resultados pueden ser pues dispares y también pues antagónicos, de tal forma que las disputas siguen y siguen y los desacuerdos son interminables. Esa es una de sus descripciones, y eso enlaza con el primer texto que he planteado. Esto a propósito de 3 grandes temas de los años 80, de principios de los 80 del siglo XX, el tema de la guerra justa, el tema del aborto y el tema de la intervención maximalista o minimalista por parte del Estado en la economía y en la sociedad. Y lo primero que conviene decir es que MacIntyre no se escabulle de ningún debate. Entra de lleno en todos ellos. O por lo menos deja apuntadas sus líneas críticas. MacIntyre es un crítico de la modernidad y es un crítico de los debates que son resultado del quehacer de la modernidad. Es un crítico nostálgico, vamos a decir, de una supuesta edad de oro en la que los debates tenían un sentido y una referencia que se han perdido en nuestro tiempo. Y esa edad de oro él la encuentra en Aristóteles. La encuentra en la polis griega y la encuentra, según en After Virtue, la encuentra en el modo de concebir las prácticas, las actividades como artesanías, es decir, como emblemas escultóricos que son perfectibles, perfeccionables y que afectan decididamente a la gente que participa en su configuración. Nos modelan esas prácticas. Y por otra parte, esas prácticas están sometidas a reglas que no hemos impuesto nosotros, que no hemos propuesto nosotros, reglas en las que participamos, en las que no nos atrevemos a ponerlas en cuestión, mucho menos en pleno partido. Ese es un aspecto esencial. Algunos han criticado el supuesto conservadurismo de dar por buena, digamos, una práctica dada, en tanto que actividad, en tanto que acción humana. Pero MacIntyre ha querido también rehusar de toda ascripción conservadurista porque considera que la auténtica
el auténtico conservadurismo siempre mira hacia atrás. Y él solo mira hacia atrás en la medida en que los problemas presentes tengan una solución efectiva mirando hacia atrás. Por tanto, el retorno a una tradición vendrá avalado, en su caso, porque esa tradición resuelva problemas concretos. Porque de lo contrario, habría que abandonar esa tradición. Por tanto, hay un giro pragmático en su visión de la tradición. Y bebe claramente, como él mismo reconoce en algunas de las entrevistas que le han hecho, bebe de las fuentes de Larry Laudan en su idea de filosofía de la ciencia como filosofía al servicio de la resolución de problemas. MacIntyre, por otra parte, también recibe influencias de Thomas Kuhn, principalmente, a propósito de su historicismo de la ciencia y de la incidencia de factores exógenos en el desarrollo de cualquier argumentación, exógenos a la filosofía. La filosofía no puede estar, digamos, en una burbuja, no puede estar en un areópago separado, tiene que estar necesariamente involucrada en la sociedad. Y MacIntyre sostiene que la filosofía, donde tiene mucho que decir y hacer, no es donde algunos de sus seguidores quieren que esté, es decir, en pie de igualdad con un Estado, con un protagonismo, digamos, de activismo político. No es la intención de MacIntyre. Por tanto, tras la virtud, que tiene tres grandes partes, la primera, que iría pues después del capítulo introductorio, que iría del capítulo 2 al 8, y luego el capítulo 9, que es un punto ahí híbrido, y luego del 10 a los siguientes hasta el final, en realidad, tras la virtud, es un preludio de lo que está por venir. Y lo que está por venir es girar la atención en torno a una auténtica comunidad de aprendizaje, de prácticas insertas en tradiciones, comunidad que conciba la propia profesión como una artesanía, como un modo, digamos, para perfeccionarse a sí mismo, para mejorar permanentemente. MacIntyre reconoce abiertamente que pierden el tiempo quienes consideran que él debería dirigirse a los grandes, diríamos hoy, oligarcas, magnates, a los grandes adalides de la economía global. Se encuentran las antípodas. Su planteamiento es bastante más fuerte en la pars de Struens, la parte de los capítulos 2 a 8, que la parte propiamente constructiva. Y sobre todo su empeño, a veces asfixiante, incluso a veces molesto también para el lector, es: no me ascriban donde no quiero estar yo. Allá cada cual con lo que diga en mi nombre, pero no me digan a mí lo que tengo que hacer o decir, porque no estoy en condiciones, no estoy en disposición de secundar pues lo que discípulos míos o supuestos discípulos míos dan por buenas en cuanto a las tesis que yo escribo. Y yo me quiero dirigir sobre todo a profesionales, a colegios profesionales, a asociaciones, a fundaciones, a eslabones intermedios, a aquellos que están en condiciones de llegar a personas concretas con nombre y apellidos y que no están sometidas a la burocracia del Estado, sino que tienen rostro, que tienen alma, que tienen capacidad para empatizar en las causas del otro, en las legítimas causas del otro. Ese es el público predilecto, y a ese público va dirigido Tras la virtud. Y a ese público, en el fondo, va dirigida su reflexión sobre el sentido de la universidad hoy, que es una de las grandes aportaciones que, aunque no aparece en Tras la virtud, sí que aparece en obras posteriores. ¿Qué aporta MacIntyre hoy? ¿Qué nos dice hoy que sea genuino suyo? Una auténtica reflexión sobre el sentido y la presencia de la universidad en el mundo. Fundamental. Y desde luego MacIntyre no está ni por la burocracia, ni por la especialización total,
ni por los compartimentos estancos entre departamentos, ni por los reinos de taifas que diríamos en España, etcétera, etcétera. Por esa visión, digamos, particularista, donde estamos mirando más aquello que nos separa, que aquello que nos une, no le interesa. Pero eso no significa tampoco, y siempre estoy haciendo todo tipo de excepciones, eso no significa tampoco que MacIntyre no tenga, digamos, solvencia propia y esté en condiciones de aportar algo sustantivo. A mi modo de ver, lo auténticamente sustantivo de MacIntyre es su reflexión sobre el sentido del mundo académico hoy, de lo que la universidad como institución está llamada a servir a la sociedad. Ese es, sin lugar a dudas, el auténtico motor de reflexión de MacIntyre, que no tiene una impronta, digamos, en cuanto a discípulos que tengan que salir de cómo reflexionar sobre la universidad. Es una reflexión, digamos, que queda del maestro, pero es una reflexión, a mi modo de ver, muy sólida. El paradigma de la especialización total, el paradigma particularista, no le interesa, pero tampoco le interesa el consenso. No le interesan los consensos entrecruzados o solapados o procedentes de la filosofía, digamos, de John Rawls. No se alinea con ellos. Es más, considera que en nuestra sociedad el disenso como tal debe ocupar su lugar. Pero que seamos reconocedores del papel del disenso, de la influencia del disenso, no significa que tengamos que fijarnos solamente en aquello que nos separa frente a aquello que nos une. Es un detalle esencial. MacIntyre ha tenido influencias del marxismo y ha tenido influencias de la filosofía analítica. Y del marxismo, digamos, conserva una proposición absolutamente esencial, que es como decir, yo puedo haber cambiado a lo largo de los decenios, puedo haberme fijado en tres grandes momentos, digamos, de la historia de la filosofía, pero hay un aspecto que es connatural en mí, que siempre ha formado parte de mi quehacer filosófico, y ese aspecto es una crítica continuada a todo influjo y presencia del liberalismo político en el mundo. Esa es la cuestión para MacIntyre. ¿Cómo quiere entonces, profesor, cómo quiere entonces usted ser considerado para la posteridad? No tengo ambiciones, no aspiro a ser considerado como alguien referente. Lo único que quiero que se me ascriba es como crítico del liberalismo político. Eso es lo único. No aspiro a nada más. Es decir, considera que el liberalismo político es una tradición más y no es la mega tradición o la tradición crítica por antonomasia que supone una atalaya del conocimiento frente a la que se pueda, digamos, vehicular toda reflexión y que ponga en solfa cualesquiera otras tradiciones. Ese no es el modelo que, a modo de MacIntyre, cabe respecto del liberalismo político. No es una atalaya privilegiada para enjuiciar críticamente a las tradiciones. Es una tradición más. Mal que le pese. Esa es la consideración de MacIntyre. ¿Por qué? Porque tiene un contexto y una referencia que son comunes a otros contextos y otras referencias a los que se ascriben otras tradiciones. Por tanto, no es un mundo aparte, no es una reflexión aparte. Y sus prerrogativas en el ámbito político de neutralidad, de imparcialidad, de objetividad y mucho más de emancipación no son congruentes, porque son presa del contexto del que forman parte. No están en condiciones, ni mucho menos, de dogmatizar sobre ningún aspecto de la sociedad, y mucho menos de la política activa. Bien, ese es un detalle esencial en la figura de MacIntyre que es importante rescatar. Pero hay un aspecto de la filosofía analítica que también es especialmente destacado. Y aquí, contando con el profesor Bonnet, que lo tenemos en el público, pues, y ha sido quien ha precedido en el turno de relatores en este curso que estamos impartiendo en este año 2022, pues que como voz autorizada, pues es también interesante
luego contar con él seguro a la hora del coloquio. Pero el capítulo que yo quería destacar de la filosofía analítica, que no es a la que se escriba MacIntyre en After Virtue, bajo ningún concepto, entre otras cosas porque considera que su descriptivismo en cuanto a enunciados lingüísticos tampoco le permite ser la instancia crítica que convendría que fuese en su caso, pero sí que le interesa mucho la depuración del lenguaje, eso sí que le interesa. No quedarse en el mero embrollo lingüístico donde buscamos, o mejor dicho, donde la filosofía del lenguaje es filosofía, o mejor dicho, filosofía, y filosofía del lenguaje es una tautología. No llega a ese punto MacIntyre. Pero sí que es verdad que le interesa mucho reflexionar sobre los conceptos que con el tiempo, como diría Nietzsche, han perdido su troquelado, han perdido su referencia. Empleamos expresiones como si las conociéramos todos, como si las suscribiéramos todos, como si no hubieran cambiado de significado, cuando en realidad pues no han hecho más que cambiar y evolucionar. Y en ocasiones las tomamos como unívocas cuando no lo son. Y ese es un esfuerzo que toda persona que pretenda argumentar y contraargumentar debe ser, digamos, consciente. Debe partir de ahí. Es cómo puedo ser más claro en mi expresividad. Y sobre todo, cómo puedo no caer en las garras, y aquí pasamos de lo prescriptivo a lo, mejor dicho, de lo descriptivo a lo prescriptivo, cómo no caer en las garras de ese emotivismo lacerante de nuestro tiempo. No se había hablado de emotivismo en los términos de MacIntyre con carácter previo a Tras la virtud. A partir de MacIntyre se ha hablado mucho de emotivismo. El propio MacIntyre lo hace. Habla más bien últimamente de expresivismo. Y hoy podríamos hablar de puesta en escena. Hoy podríamos hablar de relato corto, en el que uno quiere mostrar su impronta y quiere mostrar un cierto poderío, exteriorizar un cierto poderío de la nada, muchas veces y sin fundamento. Eso le interesa a MacIntyre, sobre todo porque ese emotivismo no solo busca casos límite, que también, sino porque en el fondo no tiene mejor argumento que decir que yo expreso lo que siento si te adhieres a lo que yo siento, adelante, y si no, pues adelante también. Es decir, esa actitud negadora de toda crítica, esa actitud conformista, esa actitud profundamente subjetivista de fondo, donde no existe una referencia que vaya más allá de ti y de mí, y por tanto es un diálogo que llega donde queramos que llegue y se cancela donde queramos que se cancele, pero no tiene ningún proyecto, no tiene ningún propósito, que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. No tiene propósito, sino que es una mera expresión de vivencias. Pues mira, yo siento esto, ¿y tú qué sientes? ¿Cuántas veces en el ámbito cinematográfico, que yo sigo de cerca, cuántas veces se expresa ese casi como eslogan, ¿no? Pues tampoco estaba tan mal, lo hemos sentido. Lo hemos sentido significa que lo hemos hecho nuestro. Nos hemos acoplado al modelo, hemos mimetizado el modelo y participamos y queremos adherirnos a ese modelo. ¿Y cuál es el modelo? Pues un modelo, digamos, que no está basado en la verdad, está basado en la posverdad. ¿Y qué busca? Pues claramente sentirme bien, sentirme fuerte, sentirme consolidado. Pero, por supuesto, no estoy en disposición, ni mucho menos, ni de decir la verdad, ni de asumir la verdad como tal, porque la verdad como tal en mi vida me supera mucho. Lo que necesito es tener motivación, tener poderío, tener capacidad para luchar interiormente contra todo tipo de obstáculos reales o imaginarios que se interponen.
Necesito tener una fortaleza interior de la que muchas veces no poseo. Pero sobre todo quiero sentirme con fuerza después de escuchar un discurso. Y doy por hecho que la verdad como tal no me la tienen que transmitir. Es más, sería incluso contraproducente que me dijeran toda la verdad, porque a lo mejor no estoy preparado para asumirla. Es más conveniente, digamos, un perfil bajo en torno a las grandes cuestiones, que cada quien puede gestionar del mejor modo que considere oportuno. MacIntyre rechaza el emotivismo como el adalid de la filosofía moral que se vislumbraba desde los inicios de la segunda mitad del siglo XX. La filosofía moral es como la no filosofía, como la filosofía en miniatura, como una filosofía sin ningún sentido ni referencia, una filosofía que reflexiona sobre lo que puede ser de otra manera, mejor dicho, sobre lo que cada quien cree que puede ser de otra manera. Por tanto, la rehabilitación de la filosofía moral ha venido de la mano de una historia retrospectiva de la filosofía moral que hace MacIntyre en Tras la virtud, buscando ese momento ancillar, ese momento, digamos, central, ese momento en el que podríamos encontrar una noción básica que aglutinara toda la ética. Se puede encontrar, pues MacIntyre busca y no encuentra en torno a la justicia como factor o como vector. ¿Por qué? Porque considera que es una cualidad particularmente controvertida, cambiante, de tal forma que muchos hablan de justicia, pero en realidad están diciendo cosas completamente distintas. Para algunos lo más justo es que la presión impositiva sea nula o inexistente. Para otros lo más justo es que haya un equilibrio distributivo a gran escala y que sobre todo los más ricos sean los que más contribuyan y con diferencia. No hay puntos de acuerdo posible. Hace falta entonces rescatar no tanto la justicia como virtud, que sería una posibilidad, hace falta rescatar la noción básica de virtud, pero no en un sentido plagado de eufemismos, plagado de mojigaterías propias de la Inglaterra victoriana. Hace falta un sentido de virtud en clave de arete, en clave de fuerza, en clave de heroicidad, en clave sobre todo de magnanimidad. Algunos teóricos colindantes con MacIntyre pues hablan a propósito de la lealtad, estoy pensando en Simon Keller, como conceptos que no quisiéramos para nuestros hijos por el sentido que les damos o que le han sido conferidos. No, hay virtudes que no atraen. Hay virtudes que están basadas por sus presupuestos históricos en aquello que es de lo más deleznable, porque en el fondo está basada en la hipocresía, en la simulación. Hace falta una virtud basada en la autenticidad, pero no una autenticidad relativista, no una autenticidad donde cada cual es juez último de su propia causa, sino donde se entrecruza la iniciativa magnánima con la tradición de la que se forma parte y la comunidad que en el fondo orienta nuestros pasos. Profesor, ¿y entonces esa comunidad es sinónimo de un Estado-nación? No, en absoluto, en absoluto. La comunidad política, la comunidad cultural, la comunidad asociativa no puede ser en ningún caso sustitutiva de un Estado-nación que tiene para MacIntyre terminales mediáticas de tal magnitud que siempre está presente, tiene una omnipresencia, omniabarcancia. Pero en realidad lo que buscamos del Estado deberíamos buscar algo mucho más minimalista. Deberíamos buscar sobre todo que nos garantice la seguridad, dirá MacIntyre, la seguridad pública.
Esa es la cuestión fundamental. Otros servicios también, pero sobre todo la seguridad. O dicho de otro modo, si no hay garantía de seguridad, el Estado está deslegitimado por completo. Habrá que reinventarlo de algún modo. Esa es una cuestión, ya digo, bastante relevante. Y curiosamente, esa visión que tiene MacIntyre, volviendo al concepto de virtud, de fuerza, de magnanimidad, parece dejar de lado pues situaciones cada vez más normalizadas, cada vez más frecuentes, con esto estoy acabando ya, a propósito de la vulnerabilidad y la dependencia. Bueno, pues en obras posteriores, en 1999, publicará MacIntyre Animales racionales y dependientes. Y algunos creen ver un giro. No hay un giro propiamente del concepto de virtud, sino hay un ensanchamiento de horizontes, una ampliación de horizontes de reflexión. Porque la virtud es también para tenerla en cuenta y tomarla en consideración respecto a aquellos seres vulnerables y dependientes que podemos ser un tercio de la población mundial, así como así. Por tanto, filosofar prescindiendo de tal magnitud, de tal quantum de personas, es ilusorio por completo. Así que había, digamos, como una corrección de estilo. La virtud ya no es solamente la fortaleza, no tanto externa, sino interna, fortaleza de carácter que es congruente también con padecer todo tipo de estados de vulnerabilidad y dependencia. Porque solo siendo conscientes de esa vulnerabilidad y dependencia estamos en condiciones de ser razonadores independientes. Pero razonadores independientes que erigen supuestas manos invisibles para poder manejar los destinos de la sociedad, no son ni mucho menos del agrado ni de la percepción valiosa por parte de MacIntyre. Considera que son mitos absolutamente impracticables, absolutamente ajenos a toda lógica y que, digamos, que se quedan despedazados a medida que se ponen a prueba. Y aunque la prueba como tal no resiste un examen filosófico y ni es propia de la filosofía, pero sí que es verdad que muchos argumentos hay que someterlos a prueba. Y por los frutos de esas pruebas podremos llegar a conclusiones. Por cierto, el tema de la guerra, que parecía ya eclipsado en ese final supuesto, aunque no parecía final en aquel momento concreto de 1981 respecto a la Guerra Fría, porque había situaciones de máxima tensión, más allá de que fuéramos los ciudadanos del mundo conocedores de ellas o no lo fuéramos, ahora, precisamente ahora, vuelven a escena pues las percepciones en torno a la guerra, o a la guerra justa, entre paréntesis lo de justa. Y aparece de nuevo en la lógica gubernamental, en la lógica del Estado-Nación europeo, aparece de nuevo aquello de: si quieres la paz, prepara la guerra. Ármate de tal modo que estés en condiciones de emplear, en su caso, tu poderío nuclear si fuera necesario. Porque entonces, y solo entonces, estarás en condiciones de disuadir a enemigos reales y potenciales. De lo contrario, eres presa fácil. De lo contrario, no te van a tener en cuenta. De lo contrario, te pueden invadir en cualquier momento. O dicho de otro modo, en terminología del siglo XXI, tienes que hablar a los demás en su propio lenguaje. Toda retórica se basa, en el fondo, en una preocupación omnipresente respecto al impacto del receptor de la información. ¿Cómo va a recibir? ¿Y cómo es y cuál es su capacidad en cuanto a recipiente? Y quien no está preparado para otras lógicas, no pretendas transmitirle lo que no va a asumir. Es una visión bastante pragmática, por cierto. Bien, MacIntyre no es que se quede en ese punto,
pero tampoco rehúsa sistemáticamente ese argumento hasta el punto que considera que es lógicamente válido. Otra cosa es que sea verdadero. Sería más verdadero quizá ese argumento que dice que en una guerra como las de nuestro tiempo es muy difícil distinguir entre combatientes inocentes y no inocentes, por muchos misiles de alta precisión que puedan emplearse. En el caso de Rusia parece que se agotaron en 3 días. Los primeros 3 días ya se agotaron los misiles de alta precisión. Y a partir de ese momento viene, como es natural, pues el decisionismo individual del general Michev, por ejemplo, que decide pues bombardear, por si acaso, pues un teatro, o bombardear una escuela, o bombardear pues un hospital materno infantil. Por si acaso se esconde ahí alguien que es enemigo. Bien. McIntyre es, ante todo, y con esto acabo, es ante todo un valioso representante de la filosofía moral contemporánea que ha perfilado otro modo de hacer filosofía moral en el ámbito contemporáneo y que ha podido contrarrestar el influjo de otras tradiciones que eran consideradas como, digamos, la panacea o como la resolución final. Estoy pensando pues, en la filosofía de la Europa continental, de Alemania principalmente, y sobre todo de la filosofía anglosajona. La filosofía de Appel Habermas, por una parte, la filosofía crítica, y luego la filosofía, digamos, del ámbito americano, que ha tenido pues, distintos representantes, y que, sin lugar a dudas, pues, en McIntyre está pensando por una parte en Rawls y por otra parte está pensando también en Nozick, está pensando en Dworkin y está pensando, desde luego, y mucho en Richard Rorty. Hay after McIntyre, hay después de McIntyre, hay un legado, y ese legado es un legado para reflexionar todos y para analizar también pues, las posibilidades que brinda este modelo, que en el fondo es de un gran anarquismo metodológico, parafraseando a Paul Feyerabend, en cuanto que no se alinea con ninguna metodología lineal de tales premisas, tales aplicaciones. Es otro modo de filosofar en el ámbito de lo moral, es otro modo de reivindicar una racionalidad práctica que estaba denostada en su tiempo. Pues hasta aquí mi intervención, y a partir de ahora a disposición del público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ginés, por la interesantísima exposición y bueno, la de temas que se han abierto. Lo que os decía al principio, para los que estéis conectados online, si queréis preguntar, podéis utilizar el simbolito de levantar la mano. Y bueno, los que estáis aquí, si hay alguna pregunta. Vale, Enrique, a ver si escucháis desde casa con el micrófono. Sí que se oye. Bueno, yo quisiera decir que McIntyre en su libro es realmente difícil a veces de entender, es bastante confuso. Quizá creo que se podría haber hecho algún esfuerzo mayor por ser en algunos aspectos más claro. Si no he entendido mal, por lo menos creo que se puede identificar en él algunos grandes rasgos, como por ejemplo son primero la división que hace entre éticas racionalistas y emotivistas, rechazando por completo las emotivistas porque considera que llevan a un subjetivismo que conduce al relativismo y que termina además permitiendo a determinados grupos y sectores que cualquier cosa pueda ser válida. Esto ya me parece algo importante. Por otro lado, se declara él naturalmente racionalista y además heredero de ese racionalismo de origen aristotélico, pero que además cree que lo que está sucediendo actualmente en nuestro mundo es que lo que hay es una rotura, incluso lingüística, que impide la comunicación entre diferentes, digamos, sectores ideológicos de la ética o de la moral, de tal manera que pueden discutir todo lo que quieran eternamente, pero que no se van a entender. Esto es otra cosa clave. Y él lo que quiere es, según yo creo,
volver a un historicismo racionalista que nos vuelva a meter, a referenciar en la tradición y sobre todo en la rehabilitación de nuevo de las virtudes. Las virtudes como centro a partir del cual se pueda elaborar éticas que podamos seguir. Pero no queda muy claro esto cómo se puede hacer, y esto es lo que quiero, no sé, que me comente sobre este asunto, cómo lo ve usted. Bien, pues muchas gracias, Enrique. Pues la verdad es que es una difícil cuestión la que planteas, y yo lo que quería decirte es que no conviene emplear el concepto racionalista o historicismo racionalista en MacIntyre, porque MacIntyre no es propiamente un racionalista. MacIntyre es un celoso defensor, digamos, de la razón práctica al modo aristotélico, una razón práctica especialmente abierta, especialmente inserta en la naturaleza, y una razón con múltiples referentes contextualizados, con múltiples soportes. No habla nunca MacIntyre de principios abstractos, de principios de alcance racional. Por tanto, el historicismo racionalista como tal no sería propio de MacIntyre. Decía antes que MacIntyre era mucho más fuerte en la pars destruens que en la pars construens, y que era mucho más fuerte en el sentido que era un diagnosticador de la modernidad más que un crítico de la modernidad, como pues comentan los profesores Bello Rodríguez y Jiménez Amaya, pues más que realmente una referencia sólida en cuanto a una propuesta equilibrada, ponderada, etc. Y cuando a él se le reconviene de algún modo a decir, bueno, posiciónese, concrete usted, ¿qué es lo que realmente postula usted? Defínase de algún modo. Pues más bien es muy elusivo, muy evasivo, y no acaba de concretar nada. Dice dónde no quiere estar más que lo que realmente es. Por tanto, siempre aparece por vía negativa aquello donde quisiera él posicionarse. Y en el fondo tiene un cierto pesimismo. Y ese pesimismo con el que concluye, en este caso, After Virtue, es el pesimismo de que nos encontramos como en un ocaso de civilización, como en la caída del Imperio Romano, como en las vísperas de esa caída, pero con una diferencia, y es que los bárbaros no es que nos estén rodeando, sino que los bárbaros ya nos gobiernan. Por tanto, hay una diferencia sustancial. Y esa diferencia sustancial no merece precisamente un optimismo de fondo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues formar o ayudar a formar comunidades al modo de San Benito, que es como decir, voy a intentar hacer que por mí no quede, por así decirlo, voy a intentar llegar a los más próximos, voy a intentar ser verdaderamente influyente a través de prácticas que tengan un cierto valor social, una cierta preponderancia, que estén ajenas a la discusión respecto a su génesis, que la asuman los jugadores de esas prácticas, y que, por supuesto, sean conocedores o sean conscientes de que forman parte de tradiciones, lo quieran reconocer o no, como nosotros formamos parte de distintas tradiciones, algunas incluso muy definidas, más allá de que las repudiemos con el tiempo o que queramos emigrar de tradición, etc. Y por supuesto que formamos comunidades que no son sucedáneos de estados-nación ni nada por esto. Ya digo, es particularmente elusivo a la hora de definirse, a la hora de perfilar un modelo que sea contrario a otros modelos filosóficos del siglo XX. Aparentemente es menos pretencioso que otros, pero no deja de ser una instancia crítica permanente respecto a donde algunos llegan supuestamente y han alcanzado unos objetivos que para él no son tales. Por tanto, es esa instancia insidiosa, vamos a decir, que está permanentemente haciéndote ver que no te creas dónde estás, no creas que has llegado al pináculo de la sabiduría, que has alcanzado la pura objetividad, porque estás lejos de ello. Entonces usted sí, no, yo tampoco.
Yo estoy buscando, yo sigo buscando un momento ideal, un momento, digamos, donde las palabras tienen una cierta univocidad, porque huyo, quiero escaparme de este ambiente en el que camuflamos el sentido de las palabras, en el que transmutamos el sentido y el significado de las palabras, porque así no vamos a alcanzar ningún sentido de virtud. MacIntyre se posiciona mucho más en obras posteriores, y esas obras posteriores le han hecho, digamos, le han provocado un alejamiento respecto a otras tradiciones filosóficas, que le han arrinconado, por así decirlo. Donde más se posiciona es en tres versiones liberales sobre la ética. Y claramente, pues, denosta todo lo que él engloba en el enciclopedismo británico. Y, por supuesto, no acaba alineándose con la tradición genealogista de Nietzsche. Por tanto, ahí es donde se ve el MacIntyre último. Luego han venido otras obras posteriores, pero ahí es la obra, digamos, ya más, digamos, de senectud, y precisamente por su posicionamiento mucho más fuerte y menos ambiguo y menos confuso como entonces la virtud, pues entonces, digamos, le ha servido para que muchos se alejen de él como diciendo no me interesa porque en el fondo este autor es un premoderno, o como diría Habermas, si yo sigo a MacIntyre, en el fondo voy a incurrir antes o después en regresiones políticas injustificables. Pero ya digo, más que alinearse con él, se han ido, digamos, emancipando o se han ido distanciando algunos de no querer ser etiquetado por alguien que descubre la tradición aristotélico-tomista, pero rechaza el tomismo del siglo XX porque no es, ni mucho menos, el mejor referente de la filosofía de Santo Tomás. Al contrario, incluso ensombrece esa vasta tradición tomista. No sé si he respondido a tu pregunta, pero el tema es como para reflexionarlo más allá de esto. Pero muchas gracias por tu atención. Gracias, Inés. Javier. Sí. Bueno, yo también quisiera, en la misma línea que Enrique, dar las gracias al profesor don General Marco, porque no solamente ha conseguido difundir la obra de Después de la virtud, hasta el virtud, sino también la personalidad del propio MacIntyre, que me parece una personalidad, yo no la conocía prácticamente nada, me parece un auténtico influencer, un conferenciante activo y en ese sentido un hombre de su tiempo. A pesar de que parece que reivindica la tradición y reivindica, digamos, un cierto conservadurismo, pero es un hombre totalmente de su tiempo que utiliza además las técnicas modernas para estar activo. Eso primera idea, ¿no? Luego también, a lo largo del libro, claro, hay dos capítulos que quería comentar un poco, que nos explicara un poco mejor, que son el 9 y el último, porque, bueno, él a lo largo del libro describe, bueno, en primer lugar hace una crítica del emotivismo, luego analiza las virtudes, tanto en la época heroica, en la época de Atenas, en la época medieval, en la época cristiana. Pero me llama la atención ahí, él que es un neo-aristotélico, un neotomista, digamos, ¿no? Hay algunas virtudes cristianas que no están tomadas de Aristóteles, como la paciencia, la humildad, la caridad, etc. Eso me parece interesante resaltarlo, que lo dice clarísimamente MacIntyre el tema, ¿no? Pero claro, luego llega a Nietzsche, y a pesar de que es totalmente contrario a Nietzsche, evidentemente lo pone en escena como, digamos, el gran negador de la moral tradicional. Es decir, esa moral, digamos, de conveniencia, esa moral ilustrada, Nietzsche se opone a ella totalmente. O sea, es el sujeto autónomo el que funda su moral con el sí a la vida, ¿no? Eso se puede estar de acuerdo o no, es una parte, pero... Y que no existe la verdad, sino una interpretación. Exactamente. No hay hechos, sino interpretaciones de los hechos, ¿no? Pero claro, el capítulo final, o sea, ahí está claro, digamos, la diferencia entre Aristóteles, una moral, digamos, una teleológica de fines, y una moral ya nietzscheana de rompimiento con eso. Pero claro, el capítulo último, que algo ha aludido usted en relación a la pregunta de Enrique, es lo que yo quisiera, porque no sé si lo he entendido bien, me parece muy interesante. Sí, es verdad, sí, parece que no soy yo. Pues cuando dice Aristóteles, o Nietzsche, Trotsky o San Benito. Evidentemente lo de Aristóteles ya hemos dicho, una moral, digamos, de teleología, de finalidad. Trotsky, he entendido yo, que se representa como el pesimismo marxista, bueno, ¿no? Y San Benito, claro, la vuelta a una comunidad donde una civilidad,
una vida moral y una vida intelectual son más auténticas, una comunidad pequeña. Supongo que no predican la vuelta a los monasterios como tal, porque son determinadas personas, pero no toda la sociedad puede volver a monasterios. Pero quisiera que, profesor, me pregara el último capítulo, el que alude, a Nietzsche ya lo hemos comentado, pero sobre todo a Trotsky y a San Benito. ¿Cuál es la interpretación que da usted? Que en parte le ha respondido ya Enrique, porque esa idea de MacIntyre de fundar la moral en comunidades pequeñas me parece muy interesante, porque evidentemente, y que no hay una moral universal, no hay una moral única. La moral de un hombre de la Europa del siglo XXI no puede ser igual que la de un negro, con todos los respetos, de Papúa Nueva Guinea. Es decir, es que no. Es decir, sinceramente, no digo que no sean iguales, cuidado, pero quiero decir que tienen otra sociología, otro marco, digamos, y que evidentemente tiene que haber otra moral ahí, pienso yo. Entonces, la pregunta es simplemente si el último capítulo lo he entendido así, la posición entre Aristóteles, Nietzsche, Trotsky y San Benito. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier, por tu intervención y por el seguimiento que haces de estas sesiones y por lo que aprendemos de ti, no solo por lo que tratamos de transmitir, sino lo que aprendemos de todas tus intervenciones. Pues yo quería decirte sobre ello que MacIntyre, en el fondo, lo que plantea respecto a su propuesta de bases para la articulación de una comunidad, que no de un comunitarismo, de una comunidad de referencia, en el fondo es porque él considera que todo cambio social viene auspiciado por un giro comunitario. No lo dice propiamente en Tras la Virtud, pero lo dice en entrevistas posteriores que se le han hecho. Yo conozco, he tenido ocasión de leer todas las entrevistas que se le han hecho, y hay un libro muy interesante que está editado por Ron Bidley y Geoff Moore, del Reino Unido ambos, y del norte de Inglaterra en este caso, Learning from MacIntyre, donde aparecen todos los vestigios de MacIntyre en todas las áreas de conocimiento. Y MacIntyre es, ante todo, un promotor de la influencia social. MacIntyre no es un activista social y político. MacIntyre no es Charles Taylor respecto a su partido demócrata bisagra en Quebec, ni muchísimo menos, pero MacIntyre sí que quiere llegar a muchos, empezando por unos pocos. En nuestro tiempo escuchamos que el gran cambio de un país es el cambio de las ciudades. Si las ciudades cambian, todo ese cambio se trasvasa a toda una colectividad. Eso se decía en política. El cambio, la revolución, decían algunos en España, la revolución viene precedida por un cambio en el gobierno de las ciudades. Después ya viene al campo. El campo, en fin, la periferia de las conurbaciones. MacIntyre no va tanto por la dicotomía ciudad-periferia, sino más bien por la forja de comunidades donde haya un auténtico diálogo. Porque se habla mucho de diálogo, pero MacIntyre no suscribe el diálogo en condiciones de simetría por el que aboga Habermas. MacIntyre no está por los constructos artificiales, por los diálogos en posiciones de simetría donde cada quien es conocedor de lo que va a pasar y por tanto tiene capacidad para pronunciarse y tiene un tiempo tasado para ello. No le interesa ese tipo de modelo. No dialoga con él, por así decirlo. No es que lo rechace abruptamente, pero no dialoga con él, no se alinea con él. Sobre todo busca un diálogo, donde haya una gran reciprocidad, donde haya una comunicación a gran escala y donde haya un auténtico deseo de interiorizar lo que dice el otro, no para darle la razón y quitármelo del medio, sino para realmente tomarlo en cuenta y para hacer mío aquello que para el otro es prioritario, y viceversa, transmitir contenidos que apelen a la reacción no solo emocional, sino vivencial, integral del otro. Un diálogo no en el sentido inabarcable o inacabable,
como antes hablábamos de ciertos temas o ciertos tópicos, sino un diálogo donde estamos en condiciones de ver cómo resolver problemas conjuntamente. Es como decir, ¿qué problemas tiene nuestra comunidad de vecinos? O nuestra comunidad asociativa del cricket o del béisbol o de lo que sea. ¿Qué problemas tiene respecto a cómo se atiende a los que llegan nuevos? ¿Cómo se despide a los veteranos que pasan a segunda fila o a la retaguardia? ¿Qué cauces, qué impulsos hay formales, pero sobre todo informales, para atender a las personas que pasan por aquí? Y la gran pregunta, que no es retórica, ¿la comunidad de la que formamos parte deja pozo en las personas que se involucran antes o después, que entran y salen? ¿Ha habido un punto de inflexión en esas personas precisamente por adherirse a ciertos postulados de la comunidad que nosotros mismos hemos formado, pero no para nosotros, no para hacer un cubículo, sino para abrirla en ondas expansivas? Esa es la cuestión. Entonces, MacIntyre sí que procura influir socialmente, aunque diga que lo hace de un modo minimalista, pero sí que influye socialmente. Sí que es bueno eso de dirigirse a grupos pequeños de influencia con apertura necesaria para llegar a muchos más grandes grupos. Y es MacIntyre respetuoso, subrayo, respetuoso con quienes consideran que hay que hablar en pie de igualdad con el Estado, es decir, que hay que formar parte del tejido estatal para, desde un partido político, resolver los grandes dramas ciudadanos, porque ahí es donde realmente se influye. Él respeta esa concepción, pero no quiere que los que la asumen digan que viene de su parte, porque él no la toma como tal. Por tanto, es un préstamo completamente fuera de lugar, el que toman de carácter intelectual. Allá cada cual con lo que quiera hacer respecto al sentido que le dé a la comunidad, pero que no me tomen a mí por padrino de esa comunidad, que no lo soy. Pero mi objetivo es mucho más práctico, y es ver con rostro humano a las personas que tengo directamente. La afinidad entre MacIntyre y Paul Ricoeur ha ido a más últimamente, es curioso. Y claramente hay una necesidad de tomar al otro no como alguien que está más allá del mundo, sino como alguien que me interpela permanentemente. Y ese otro que me interpela tiene su asiento, tiene su sede en una comunidad y no en un aparato estatal donde, como sabemos, el Estado no es el mejor benefactor posible. El Estado, que supuestamente atiende a los más vulnerables, ¿cuántos se quedan en el camino? Pues ya sabemos. No sé si he respondido, pero... Muchísimas gracias. Ahí está. ¿Alguna cuestión más? Si no hay online aquí, permitiría. Vale. Vale. Acércate bien el micro para que te puedan escuchar en casa. Bueno, sobre el capítulo 9, Aristóteles o Nietzsche, se está olvidando de Kant, no se está olvidando. Y efectivamente, en Tres versiones rivales se incluye en la Ética enciclopédica, que es una descripción extremadamente débil, yo creo que de lo más débil de MacIntyre. Yo te quiero preguntar qué piensas tú de esta exclusión en MacIntyre, que sin duda conoce a Kant, pero cuando monta su sistemática prefiere olvidarlo. Tú que lo conoces muy bien, ¿qué piensas? Y remachando esta pregunta, pues hombre, cuando habla del republicanismo cívico de los jacobinos, pues al final el terror y tal... No, el problema es que no era exactamente una tradición de las virtudes. No creo que ese fuera el problema. Quiero decir, ¿se puede criticar a una tradición de las virtudes como el republicanismo cívico de los jacobines sin ética normativa tipo Kant? Primera pregunta. Y te quería preguntar también sobre el tema del consenso y disenso. Hombre, el disenso hoy quien lo promueve en la teoría política es el populismo, exactamente. Claro, el consenso tipo
Habermas tipo Rawls, has hecho referencias a por qué no lo comparte MacIntyre, pero mi pregunta es la de Lenin, ¿qué hacer? Porque si estamos sumidos en debates morales que cuando la corrección política no presiona censurando, los debates morales como tales son inacabables, si la salida a esta discusión sería insertarnos todos en una tradición, una misma tradición, pero esta tradición ya no existe o ha saltado en pedazos, ¿qué hacer? Quiero decir, yo creo que el diálogo habermasiano es un intento en parte de contestar a eso. ¿Qué diría MacIntyre? ¿O qué piensas tú desde las categorías de MacIntyre? Y luego, si me permitís una cita, si no me matáis, reforzando lo que ha dicho Ginés de la irrelevancia de la filosofía moral. Recuerdo un congreso del año 89, creo que era el 89, donde un profesor de filosofía, yo si se lo cuento ahora, me dice que es mentira y me mata. La frase fue tomando un café, ¿no? Tal, no sé qué de la ética, y la frase fue, bueno, la ética es cosa de mujeres. Estaban Esperanza Guisán, Victoria Camps, Sara de la Cortina. Esto es literal. Año creo que 89. Bueno, pues muchas gracias, José Vicente, por tus preguntas, por tu intervención y por avalar, como quien dice, mi tesis respecto a la denostación de la filosofía práctica antes de MacIntyre. Bueno, pues hay varios temas que has ido planteando y yo voy a intentar pues abordarlos de un modo muy sintético, pero sin perjuicio de tratarlos más adelante. Lo primero que quería decir es que MacIntyre no conoce, mejor dicho, no conoce al verdadero Kant, no quiere conocerle, no le interesa. ¿Por qué? Porque tiene un proyecto respecto a demostrar, y cuando uno quiere demostrar algo, pues en ocasiones fuerza para que se demuestre lo que quiere demostrar, pues que la búsqueda de un hilo conductor o de un principio o de una palabra clave, como quisiéramos decir, tiene que pasar por todo un elenco de autores, entre ellos Kant. Por tanto, no puede haber distingos. Y eso impide, a mi modo de ver, hacer justicia a Kant. Punto primero. Pero voy algo más allá. MacIntyre, en el fondo, lo que rechaza taxativamente, por lo que yo conozco de él, rechaza taxativamente es todo deontologismo. Y mucho más rechaza que ese deontologismo sea el fundador o el fundamento último de toda doctrina de los derechos humanos. Porque para MacIntyre, los derechos humanos como declaración universal es una ficción útil. Y eso, por supuesto, le ha generado todo tipo de comentarios críticos, malsonantes, etcétera, que es como decir, usted no solo es premoderno, sino que incluso pone en cuestión unos de los pilares fundamentales de la modernidad y, sobre todo, una salida airosa a un momento crítico en la historia de la humanidad como fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Bueno, pues en ese sentido, MacIntyre, ya digo, rechaza por completo todo intento deontologista, pero sobre todo rechaza todo principialismo. Considera que el diálogo no puede venir precedido de la lógica de principio-aplicación. Principio cuando realmente no hay acuerdo sobre principios. Y esto conecta con lo que viene después a propósito del disenso. El disenso viene precisamente porque no hay un humus que nos permita calibrar qué principio tiene un valor indubitable. Y por tanto, hace falta, digamos, una confrontación de pareceres. Lo cual no significa que todos tengan la misma validez, sino que hace falta por lo menos escuchar al rival u oponente. Hay que escucharle y hay que participar en ello. Y hay que simpatizar con la causa del otro, pero simpatizar en el sentido humeano de la expresión. Porque MacIntyre está más cerca de lo que parece de Hume, o mejor dicho, más cerca de lo que él mismo reconoce de Hume. Y Hume, como sabemos, es en estos momentos uno de los teóricos sociales, entre comillas, por antonomasia, o sea, uno de los
de los más referentes en estos momentos, siglos después de su obra. Es decir, vuelve a aparecer en escena. Bueno, pues MacIntyre, en el fondo, tiene un ardor preferente por secundar matizadamente algunas tesis humeanas. Y esas tesis que en nuestra ciudad pues, esgrimió en su momento pues, el profesor Montoya, en la Universidad de Valencia, precisamente en esta casa, que nos acoge, pues, es decir, Aristóteles, sabiduría y felicidad, pero sobre todo la salida humeana a partir de Aristóteles, el sentido que Hume da a las virtudes y sobre todo el sentido que Hume da, digamos, a ciertas cualidades fundamentales para vivir en sociedad, en concreto la simpatía. MacIntyre repudia sistemáticamente cualquier referencia a los deontologismos de nuestro tiempo y mucho más a los códigos éticos, decálogos, declaraciones de valores, credos corporativos, todo ello, digamos, lo considera la antiética por excelencia. Hasta el punto que en la obra colectiva Virtue and Economy publica The Irrelevance of Ethics en 2015, donde muestra cómo aquellos condescendientes con una ética políticamente correcta, con una ética empresarial, digamos, a la altura de lo que algunos quieren escuchar a partir de Adam Smith, han abocado a que tengamos la crisis de 2008, la crisis financiera de tal magnitud. Por tanto, menos hablar de ética que guste escuchar y más adentrarnos en lo que es la ética, guste más o guste menos al público de la sala. Esa es la consideración que plantea él. Y sí que es verdad que hay aspectos del diálogo de Habermas que pueden ser muy valiosos en un escenario como el actual, donde hay tanto desconocimiento. Es decir, el diálogo en Habermas es un potente instrumento en el ámbito de las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas es más ajeno a MacIntyre, por supuesto, porque él jamás introduce una vertiente internacionalizante a su obra o a las relaciones de las personas que le secunden. Y sí que es verdad que el diálogo en condiciones de simetría, cuando estamos hablando pues, de posiciones de paridad o de situaciones ahora de negociación a gran escala, hoy y ahora, entre Rusia y Ucrania en Ankara, pues me parece que vamos, la posición de Habermas puede ser bastante relevante como para no ser, ni mucho menos, rechazada taxativamente. Tampoco me quedo con la tesis de Habermas respecto a que con MacIntyre nos vemos abocados a incurrir en regresiones políticas. Bueno, habría que matizar también esa expresión. Lo único que quiero decir es que MacIntyre, desde luego, considera que el Estado no debe desaparecer. El Estado debe atender demandas expresas de seguridad pública. Y si no las atiende, pues se deslegitima. Bueno, pues es una aportación minimalista, pero entonces es conservador. No es propiamente conservador. Pero no es tan próximo entonces al thatcherismo que hemos tenido en los años 80 del siglo XX. No, porque no es liberal, bajo ningún concepto. Entonces, ¿cuál es el problema de MacIntyre? Lo hemos comentado alguna vez tú y yo. ¿Cuál es el problema de MacIntyre? Querer decir, por activa y por pasiva, qué no soy yo, antes de decir qué soy realmente. Entonces, cuando uno va dejándose enemigos por todas partes, cuando uno va rehusando que le etiqueten bajo cualquier apariencia, al final la pregunta es, bueno, y ahora hábleme de usted. Dígame realmente dónde se posiciona. No diga lo que no es, sino lo que sí es. Y ahí, en ese momento, MacIntyre es particularmente, más que envolvente, elusivo. Y yo quería apuntar un detalle que creo que es bastante pertinente de MacIntyre, y no estoy dando respuesta directa a lo que preguntaba el profesor Godet, pero quiero dar un paso que conecta con otras preguntas que se han planteado. MacIntyre es, a mi modo de ver, un estudioso muy interesante y muy original también del género conferencia, del género académico conferencia, y lo hace en 3 versiones iguales de la ética a propósito del primer capítulo de la obra
y el enmarque conceptual de las conferencias Adam Gifford. ¿Y qué plantea MacIntyre? Pues plantea algo que es especialmente relevante en nuestro tiempo. Plantea que nos dirigimos a un público que a su vez transmite nuestros contenidos a ulteriores públicos. Pensemos nosotros ahora que esto queda almacenado y a la vista de todos, para que lo escuchen todos. Por tanto, esto mismo tiene una proyección inusitada. La pregunta es, ¿los que nos escuchan como primer, segundo, tercer auditorio están en condiciones de participar de algún modo de lo que ese primer auditorio que tenía interacción directa con el ponente puede hacer? Es decir, ¿se va a quedar con algo realmente sólido o va a tener una imagen deformada, desnaturalizada de aquello que se dijo en una primera versión? Pues ahora, con las nuevas tecnologías, no necesitamos tener que comunicar lo que hemos oído. Otros lo pueden ver por sí mismos, lo pueden escuchar en directo o en directo grabado o en diferido, en fin, en tantas modalidades. Pero este género de conferencia resulta particularmente relevante. ¿Y qué dice MacIntyre? Que tenemos un problema para ser conferenciantes hoy, y es que el público ya no comparte los presupuestos de aquellos que asistían a las conferencias Adam Gifford, que tienen unos presupuestos comunes de sentido y referencia. Y cuando eso no existe, pues hay todo tipo de auténticas asimetrías en las reacciones. Y por tanto hay que ser especialmente cuidadoso y puntilloso en el lenguaje para no incurrir en falsas ironías, para no incurrir en detalles que pudieran ensombrecer el auténtico núcleo del discurso. Creo que esta es una aportación muy fecunda y que nos ayuda también a mí, personalmente, a matizar aquello que digamos, entre otras cosas, porque la filosofía no está para magnificar los equívocos, sino en todo caso para buscar una cierta univocidad. Pero eso sí, sin que haya comunidades únicas. MacIntyre no suscribe la comunidad única, la comunidad homogeneizadora que aglutine a todas las demás y que además tenga visión de interconexión paritaria con el Estado, bajo ningún concepto. La gran comunidad no existe. La comunidad que aspira a ser grande en Etzioni no la suscribe MacIntyre, seguro. MacIntyre está por comunidades, sobre todo de vecindad. Pero ya sabemos que en España las comunidades de vecinos tienen mala prensa, con lo cual ahí me quedo. Tenemos una pregunta más, que es de Francisco Javier. Bueno, pregunta o comentario, cuando quieras. Profesor, muchas gracias por su exposición, muy interesante. Gracias. Mi pregunta es, MacIntyre, ¿para qué quiere la comunidad? ¿O para quién? No me queda clara su antropología. ¿Para qué quiere la comunidad política y social? ¿Y para qué tipo de personas o de hombres? Y después, ¿no me parece que hay un poquito de ética incompleta, en el sentido que es la virtud por la virtud, un poquito estoico, me faltan un poquito los bienes y las normas, está un poquito desequilibrada su ética social, es un poquito demasiado estoica? Bueno, pues muchas gracias por su intervención y por las preguntas planteadas. En cuanto a la primera pregunta, pues la filosofía de MacIntyre, ¿para qué quiere comunidades? Pues quiere comunidades para ejercitar el diálogo y para administrar una sana influencia respecto a quienes sepan ganar y sepan perder. Tan importante es saber ganar como saber perder en una dialéctica. Entonces considera que la filosofía se concretiza, se hace mucho más manejable cuando se participa en un diálogo en el que todos somos de algún modo filósofos, porque nos planteamos grandes preguntas y procuramos argumentarlas. Ese es el prólogo de Ética en los conflictos de la modernidad, que data de 2016, y en el fondo ese es el modelo. Todos somos un poco filósofos, no profesores de filosofía, que es distinto, no filósofos académicos que ven las cosas tarde y mal muchas veces, sino que participan del influjo de la filosofía siendo filósofos por excelencia.
no aprendices y no divulgadores de la filosofía. Ese es uno de los temas centrales. Y luego, tras la virtud, es la obra emblemática, pero es manifiestamente incompleta en cuanto a su concreción. Y respecto a esa unidad de la que usted habla de bienes, normas y virtudes, pues no se aprecia precisamente porque las normas precisamente merecen un cierto rechazo, sobre todo si vienen impregnadas de la modernidad. Y bueno, yo ahí matizaría respecto a que MacIntyre sea un estoico. MacIntyre sí que es verdad que ve con buenos ojos las sociedades homéricas, las sociedades heroicas, y la virtud en un sentido, digamos, de solidez, pero no tanto de inflexibilidad, ¿no? Entre otras cosas porque MacIntyre es, sobre todo, un aristotélico, un neoaristotélico. Y el aristotelismo como tal está bastante lejano de cualquier visión, digamos, próxima a la Roma posterior, ¿no? No estamos hablando ni mucho menos de que Aristóteles sea un hedonista, pero a Aristóteles le costó muchísimo distinguir entre felicidad y placer en Ética Nicómaco. Por tanto, no podemos pensar que Aristóteles sea un radical, digamos, antihedonista, ni muchísimo menos. Martha Nussbaum, precisamente, pues habla pues, de esa tricotomía, felicidad, suerte, o azar, placer, etcétera, que aparecen en las entrañas de la Ética a Nicómaco y no son fáciles ni mucho menos de deslindar para Aristóteles. Por tanto, no tomemos a Aristóteles como alguien que está lejano precisamente a las derivaciones posteriores que se han tomado desde, bueno, pues principalmente desde el epicureísmo, ¿no? Así que en ese sentido, y solo en ese sentido, digamos que MacIntyre no suscribiría un alineamiento que rehusara de los placeres de la vida, por así decirlo. Más bien quiere enfatizar en torno a la magnanimidad, que es una virtud que ha quedado denostada en nuestro tiempo, que una virtud que parece que es patrimonio de unos megalómanos, pero que debería, digamos, asentarse sobre todo en una dosis efusiva de generosidad a gran escala. Y eso es lo que nuestra sociedad también reclama, que quienes puedan dar más, que den más, ¿no? Que den sin tasa, sin medida, que se den y que perciban esa llamada lógica del don en la que damos no tanto de lo que nos sobra, sino damos de lo que previamente hemos recibido. Y precisamente porque hemos recibido mucho, queremos dar mucho, estamos obligados interiormente a dar mucho. Esa sería, digamos,